Hola, soy Caterine Castillo Ruiz del curso Bioquímica. A continuación, les hablaré de la importancia del ciclo de Krebs, que también es llamado el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una serie de reacciones químicas de gran importancia que forman parte de una respiración celular en todas las células aeróbicas, es decir, que utilizan oxígeno. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica que realiza la oxidación de hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos hasta producir CO2 y agua, liberando energía en forma utilizable y poder reductor y ATP. También proporciona precursores para muchas biomoléculas como ciertos aminoácidos y es por ello que se considera una vía anfibólica, es decir, catabólica y analógica. Se dan ambas. Las reacciones del ciclo de Krebs tienen lugar en las células eucariotas, tienen lugar en la matriz mitocondrial y en las procariotas tienen lugar en el citoplasma. Este ciclo, estas reacciones se dan en 8 pasos. El citrato sintasa, el acetil procedente de la degradación de moléculas complejas se une al coenzima para entrar en el ciclo. El acetilcoenzima transfiere acetil al oxacelato, ¿sí?, para formar una molécula de ácido cítrico. Este paso es catalizado por el citrato sintasa y se consume una molécula de agua, ¿sí?, en este proceso. El citrato se une de forma que es capaz de impedir la actividad del citrato sintasa, por lo que hasta que no se acaba el citrato, no continúa generándose. El citrato se convierte en cis-aconitato, ¿sí?, mediante la aconitasa. El isocitrato es una forma isomérica del citrato, pero sirve como sustrato para la siguiente enzima. El isocitrato deshidrogenasa oxidará el isocitrato, ¿sí? En este proceso se genera un poder reductor que será almacenado en NAD, ¿sí?, y que se reducirá en NADH. Esta enzima transformará el isocitrato en oxalsuscitato. Este cambio modifica la electronegatividad, una descarboxilación, ¿sí?, la ruptura de un grupo carboxilo, es decir, se elimina CO2. El perder este carbono se denomina alfa-cetoglutarato, ¿sí? El alfa-cetoglutarato deshidrogenasa transformará el alfa-cetoglutarato en succinil coenzima A mediante una descarboxilación oxidativa. Se pierde otro grupo carboxilo. Este proceso se lleva a cabo en 3 pasos, realizados por 3 subunidades de enzima. Este proceso genera mucha energía, parte de ella servirá para unir molécula de COA y el resto se almacena en forma de poder reductor en NAD, que se convierte en NADH. El succinilcoenzima A será hidrolizado por la succinilcoenzima A sintetasa para dar el succinil. Esta enzima rompe enlace entre la coenzima A y el succinil. El cosustrato de esta reacción de GDP, que es guanidifosfato, que aprovecha la energía de la reacción para unir un fosfato inorgánico y formar GTP. El succinato es transformado en fumarato por la succinato deshidrogenasa. La oxidación de la molécula y poder reductor que se genera se almacena en FADH, que almacena menor energía
que el NAD, puesto que esta oxidación no es tan energética. El fumarato, mediante la fumarasa, convertido en malato, mediante la hidratación de un grupo OH desde una molécula de agua. El malato se oxida por la malato deshidrogenasa, dando oxacetato, generando una última molécula de NADH. Al final de este proceso se obtiene nuevamente oxacetato, que puede ser utilizado por la primera enzima del ciclo para volver a generar energía. Estos son los pasos del ciclo de Krebs. La importancia y la función de la fosforilación oxidativa. Este es un proceso bioquímico que ocurre en las células, tanto eucariotas como procariotas, el cual genera la mayor cantidad de ATP. En eucariotas ocurre en la membrana plasmática y en las procariotas se lleva a cabo en la mitocondria. Está formada por dos etapas, una oxidativa y otra fosforilante. En la oxidativa se dan reacciones de transferencia de electrones y son de tipo redox y reciben el nombre de cadena respiratoria. En fosforilante participan las enzimas ATP sintetasa. Esta no forma parte de la cadena respiratoria, ya que se encarga de fosforilar el ADP y producir ATP. Esta etapa se considera como un proceso endogénico, lo cual quiere decir que se va a llevar a cabo formaciones de enlaces químicos produciendo 34 moléculas de ATP. Los complejos mitocondriales están presentes en la membrana mitocondrial interna y hay 4 complejos de proteínas, ¿sí? El donador de electrones primarios de NADH contribuye con electrones al complejo 1 de la cadena. El otro donador de electrones FADH dona electrones al complejo 2, al succinato deshidrogenasa. Los electrones de estos dos complejos van hacia la coenzima Q y luego transfieren complejo 3, ¿sí? El citocromo C, ¿sí? A continuación los electrones pasan al complejo 4 y por último al oxígeno molecular, que este es aceptador al final por electrones produciendo una molécula de agua. El gradiente de protones generando se dispara a un ATP, sintasa que utiliza el flujo de protones para convertir ADP en ATP. La estructura y el funcionamiento de ATP sintasa esta enzima es responsable de la síntesis de una molécula que equivale a una moneda de cambio de energía de metabolismo celular, el adenosín trisfosfato o ATP. La ATP sintasa consta de dos sectores, uno que está embebido en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Y que se conoce como F0, ¿sí? Acá la tenemos, es la parte interna, F0, y el otro que está en contacto con el medio interior o matriz de la mitocondria, conocido como el F1. Esta es la parte interna. Su función es convertir la energía de los protones H positivo bajando su gradiente en la concentración de la síntesis de ATP. El compartimiento celular donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa tiene lugar en eucariotas en la matriz mitocondrial y en las procariotas en el citoplasma. La fosforilación oxidativa tiene lugar en la membrana interna, ¿sí? Estos son los referentes bibliográficos que se utilizaron para la realización de esta exposición. Muchas gracias, muy amable.